Gracias por ver nuestros videos. Es un enorme privilegio para nosotros que ustedes puedan ser beneficiarios de todo lo que estamos haciendo y creemos de todo corazón que todo lo que hacemos va a ser de gran bendición. Y esta oportunidad tengo el privilegio de poder estar con mi pastor, con un hombre de Dios que realmente ha marcado pautas y realmente es un hombre que trasciende no solamente por lo que ha hecho, sino lo que sigue haciendo y lo que cree que Dios hará a través de su vida. Así que, pastor, por favor. Muchas gracias Carlos, encantado de estar aquí con ustedes, compartir esta oportunidad y este espacio que ustedes han creado, porque realmente ustedes están abriendo un camino y poder llegar a la audiencia tan vasta que sé que tienen en muchos lugares, incluso a nivel fuera de fronteras. Así que es un privilegio para mí, gracias por la invitación y aquí estamos listos. Si Listos. las preguntas no son muy difíciles, estamos listos para responder. Claro. Sí, bueno, me gustaría empezar con algo tan simple pero profundo de su trayecto, de su nombre, cómo fue que trasciende Andrés Miranda después de todo lo que ha hecho ahora. Bueno. ¿Cómo fueron sus comienzos, su niñez? Sí, sí. Bueno, yo nací en una ciudad pequeña que se llama Montevideo, es la capital de Uruguay. Uruguay está en Sudamérica, es un país pequeño también, son 3 millones de habitantes, entre dos gigantes que es Argentina y Brasil. Así que cuando vivimos en un país pequeño, nosotros vamos sin darnos cuenta elaborando una mentalidad pequeña y una visión pequeña de las cosas. Cuando estamos en un país pequeño, todo nos parece que es más grande. Claro. Vemos a los vecinos, Argentina, Brasil, pensamos, wow, qué tan grandes que son. Y nos vamos formando en un sentido ese complejo de langosta, como dijera la escritura, cuando fueron los israelitas a ver los habitantes de Canaán y dijeron, parecíamos langosta al lado de ellos, porque los hijos de Anac eran Claro. hombres grandes, una raza de gigantes. Fue cuando empecé a salir, que Dios me dio la oportunidad de salir a otros lugares y viajar a otros países, que pude darme cuenta que yo pensaba de esa forma y empezar a luchar para cambiar esa mentalidad y creer que yo podía hacer todo lo que Dios dijera que yo podía hacer, ¿verdad? Así que fue un proceso de muchos años en el cual tuve que amoldarme a los planes que Dios tenía. Y obviamente los planes que Dios tenía eran mucho mayores de los que yo mismo tenía para mi Claro. vida. Y cuando yo miro hoy para atrás, me doy cuenta que ni en mis más remotos sueños yo podía haber pensado, imaginado que iba a estar o que iba a hacer las cosas que Dios me había permitido hacer. Así que uno tiene que, en cierta forma, con el paso del tiempo, ir sacudiéndose esas cosas que uno Mm, va creyendo que son la verdad revelada en esos primeros años. mm. Así que como soy el mayor de 8 hermanos, mi padre era un pastor, yo estaba destinado a ser un pastor en cierta forma. Pero yo no quería ser un pastor. Hasta los 27 años yo me resistía al llamado muy fuertemente y tenía bien claro, no tenía muy claro qué iba a hacer en la vida, pero sí tenía claro que pastor no iba a ser. Era, imagínese. Sí, sí. Y entonces como empecé a leer, leyendo los diarios, en aquella época mi padre compraba el diario en la mañana y compraba el diario en la noche. Y yo siempre leía, me gustaban mucho las noticias, aprendí a leer leyendo la primera página del periódico de mi ciudad. Me gustaba mucho el periodismo, escribir, todo eso. Y a los 17 años comencé a trabajar en un periódico. Fui 4 veces a pedir el trabajo y siempre que iba me decían, no, ya contratamos a alguien más, no, ya alguien más, no, ahora no necesitamos. Y yo tenía tantos deseos de trabajar en un periódico que la cuarta vez cuando fui, el hombre me dice, mira, ya viniste tantas veces, dice que para que no vengas más te voy a dar un empleo. Este es clave para los que se rinden a la primera. Sí, sí, sí. Me dijo así, Sí. para que no vengas más, viniste tantas veces, te voy a decir, pero lo único que te puedo dar es una escoba para que barras y hagas mandados. Así que yo entré al periódico a barrer y a hacer mandados. Y eso fue lo que hice durante muchos meses y trabajé 10 años en ese periódico. Aprendí todo lo más que pude aprender. Trabajé como fotógrafo, escribí, aprendí a escribir, a hacer títulos, bueno, toda la mecánica de lo Wow. que es un periódico. Y Súper cuando bien. yo ya estaba listo para desarrollar mi propia carrera y tenía un buen salario y tenía oportunidades de crecer ahí, fue cuando recibí el llamado al ministerio. Y el llamado al ministerio implicaba
que fuera a tiempo completo. El llamado al ministerio implicaba que tenía que dejar mi profesión y mi Ujú. trabajo secular. Así que fue una experiencia muy fuerte porque fue doloroso en un sentido. Me imagino. Fue doloroso en un sentido. 1 año y medio estuve luchando con el llamado. Wow. Yo no quería dejar el periódico. Ya estaba casado, ya tenía 2 hijas. Tengo 4 en total, pero en ese momento tenía 2. Este, y le pedí al Señor señales y pruebas y quería estar bien seguro que era Él. Y Él me confirmó cada señal y cada prueba. Así que finalmente dejé el periódico. Mi jefe me decía, estás loco, ya vas a volver con el caballo cansado. Me decía, Sí, sí. ¿qué es esto? Dedicarte a vivir por fe y a la iglesia. Pero yo estaba seguro, y así fue en toda mi vida. Cada vez que Dios me da seguridad de que es su voluntad, yo no mido consecuencias, yo me lanzo, ¿verdad? Wow. Y entonces en enero del año 91 dejé el periódico y unas semanas después entré a mi primera iglesia como pastor. Por primera vez me asigna la iglesia, y la primera iglesia que me asigna es la iglesia que mi papá era pastor cuando yo era niño. ¿Cómo la ve? Sí, sí. No, es algo bien, bien interesante y justamente que está, bueno, he escuchado siempre algunas de sus testimonios que siempre cuenta, ¿no? Y me doy cuenta que de hecho, es por eso que nace este proyecto que nosotros emprendimos, Mm, que se llama Su Plan, Mi Historia, mm, porque Él siempre tiene un plan. Y el sí, plan de Dios a veces a nosotros nos cuesta entender, en este caso, por ejemplo, con usted, que le tomó básicamente un tiempo para realmente procesarlo y mm, realmente aceptarla, porque me sí. imagino, además de la familia, las responsabilidades, la casa y todo eso, me Sí. imagino que era una batalla fuerte. Sí, sí. Una de las razones por la cual yo no quería ser un pastor es porque yo había visto a mi padre sufrir mucho. O sea, no es que él llevó un pastorado sufrido, porque él siempre, nunca se quejó del pastorado, siempre era un hombre muy alegre, le encantaba, le apasionaba hacer eso. Pero yo veía que no tenía zapatos, yo veía, mi padre Mm, nunca tuvo un celular, nunca tuvo una computadora, nunca tuvo un carro, nunca tuvo ni siquiera una motocicleta. Y él pastoreaba y visitaba a la gente, y lo único que llegó a tener fue una bicicleta, que cuando la denominación se enteraron de su trabajo grande que hacía, pues él pastoreaba 2 iglesias a la misma vez, le mandaron de aquí, de Tennessee, una bicicleta. Fue el único medio de transporte que tuvo. Él no se quejaba, pero yo decía, no, pero ser un pastor tiene muchas carencias, muchas mm. dificultades. Yo no quería, yo quería tener un futuro seguro, tranquilo, ganar bien, tener bien a mi familia. Así que eso fue un desafío, ¿verdad? Dejar esa supuesta comodidad para entrar a una aventura de fe. Y Claro. cuando la primera iglesia que me mandan, habían 15 miembros y estaban peleados entre sí. Y después se terminaron de pelear cuando nosotros llegamos y El quedaron peor de 7 los 8, casos. ¿verdad? Así que fue muy difícil al principio, pero Dios fue fiel, y eso ocurrió en enero del 91. Empezamos a pastorear por primera vez, y hasta aquí, casi 33 años vamos a cumplir de pastorado. Nunca el Señor nos falló, nunca volví a trabajar secular desde esa época, aunque siempre tuve emprendimientos, digamos, paralelos al Ujú. pastorado, pero siempre dentro de lo que es la obra de Dios. Y Dios cumplió con creces, Sí, ¿verdad? me Sí, imagino. sí. Sí, algo sorprendente, por ejemplo, que hice, y creo que he visto en el transcurso especialmente en los pastores Mm, en aquella época, que la carencia siempre hubo, ¿no? ujú. Siempre hubo. Y probablemente es por eso que ahora muchos también tienen ese miedo Ya, de sí. aceptarlo. Pero hay algo que a mí me marca y es que a pesar de la carencia que pudieron ellos personalmente tener, Ujú, eh, sin embargo, el impacto que ha causado tras mm, generaciones y mm, generaciones, sí, porque en este caso ya no solamente está impactó la vida de usted, impactó la vida de sus hijas, sí, y ahora sigue impactando en la vida, sí. por ejemplo, de muchos de nosotros que estamos aquí en la congregación, y creo que es algo bien precioso. Sí, sí, sí. Uno no tiene idea del alcance de las decisiones que uno tiene que tomar. Por eso tenemos que ser bien cuidadosos con nuestras decisiones, porque cuando vinimos a Estados Unidos fue otro proceso similar. Dejar la iglesia, dice, Señor, tú me llamaste, dejé todo, ¿verdad? Para entrar a ministerio a tiempo completo, y ahora me pides todo de regreso para atrás, porque nos estaban invitando a venir a Estados Unidos Wow. y teníamos que dejar la iglesia, el ministerio y todo lo demás.
fue otro proceso también de dejar, pero Dios es tremendo porque la invitación que yo recibo para venir a Estados Unidos era precisamente para ser el editor de las publicaciones en español de la Iglesia de Dios. 10 años atrás yo había dejado el periódico, que era mi Wow. sueño de vida, de ser un periodista. 10 años después, Dios, yo entiendo como que me recompensa, digamos así, a un puesto que yo jamás en la vida hubiera soñado Gloria. con tener. Yo era muy fanático de todas las publicaciones de la iglesia, leía, coleccionaba las revistas, los editores eran mis héroes, pero jamás se me cruzó en la mente que yo un día me iba a sentar en esas sillas de esos grandes hombres y escritores, leyendas vivas. Pero yo entendí que de alguna forma Dios me está diciendo, bueno, tú dejaste esto por mí, ahora yo te voy a dar esto, ¿verdad? Pero después que yo vine aquí, con el paso de los años, cuando mis hijas empezaron a entrar a la universidad y Dios comenzó a hacer milagros tremendos para que ellas entraran a las Mm. universidades que ellas querían, ahí Dios me reveló otra parte del plan. Me dijo, yo no te traje aquí solo por ti. Yo te traje a ti, aquí a ti, porque tengo planes con tus hijas también. Wow. Y entonces Dios empezó a abrir puertas para ellas. Después cuando se casaron, después cuando empezaron a venir los nietos, y uno de mis nietos, mi nieto varón mayor, Samuel, que siempre me dice, abuelo, yo voy a ser pastor como tú. Este, Imagínese. ¿entiendes? Y cuando viene aquí a Houston, se saca fotos en el santuario, se para en el púlpito, ¿verdad? Y le hice un cartelito como el que yo tengo acá. Un día que él vino, yo le preparé, todo igual como yo tengo acá, que dice Andrés Miranda, le preparé uno a él que dice Samuel Pérez, ese es su nombre. Le dije, tengo una sorpresa para ti en la oficina. Y él vino, abrió y vio el escritorio y vio su nombre ahí. Entonces yo me doy cuenta de que esas decisiones que nosotros tomamos hace Ujú, mucho tiempo, como tú dices, están impactando a nuestros hijos, están impactando a nuestros nietos, están impactando a otra gente. ujú. Entonces, por eso creo que debemos ser tan cuidadosos en hacer siempre la voluntad de Dios, ¿no? Sí, es cierto. Sí, una de ellas, yo tengo esto bien claro porque aproximadamente, y estamos saltando demasiado, Ujú, que la historia suya es increíble, viendo hacia atrás, ujú, estamos saltando tantas cosas que yo sé que le pasó en el transcurso, por ujú, ejemplo, con la primera iglesia ya, ujú. recuerdo muy bien que también contó la historia de la compra del edificio Sí, allá sí, sí, en Uruguay, sí, sí, y luego acá también. sí. Pero hay algo bien interesante que a mí me impacta y esto es algo que yo creo que es necesario tenerlo en mente, es que a veces nosotros pensamos y soñamos a corto plazo Ujú, sí, y sí. Dios ve todo el Oh, panorama. definitivamente. Alguien dijo, si quieres hacer sonreír a Dios, cuéntale tus planes. Y a nosotros nos parece tan grande, tan Claro. lejano, y Dios se ríe porque dice, si tuvieras la idea de dónde yo te voy a llevar, Ujú, pero ¿qué pasa? Si uno no hace ese trayecto, uno puede llegar a los planes de Dios. O mm, sea, hay que cruzar el desierto. sí. Y ese es el punto que muchos quieren saltearse. Muchos quieren ir directo de Egipto a Canaán, y no quieren pasar el desierto. Vuelo directo. Un vuelo directo. Y en el reino de Dios, tú lo dijiste, no hay vuelo directo. En el schedule de Dios no hay vuelos directos. Dios en cada escala te va a enseñar algo que te va a Mm, preparar para lo que viene. Cuando yo llego a la iglesia, tenía 27 años, la iglesia, primero, todos mis amigos de la infancia ahora son hombres casados, tienen hijos, ¿verdad? No son creyentes, ¿verdad? Y se asombran cuando yo llego a la iglesia. A mí no me dejaban jugar al fútbol cuando yo era pequeño con ellos, porque yo era bien malo jugando al fútbol. Y me corrían de todos los equipos. Ahora yo llego y leí yo eso. soy el pastor, ahora soy la autoridad, ¿verdad? Y gracias a Dios muchos de ellos se convirtieron. Pero la iglesia estaba en una esquina, había un cuartel del ejército. Recién el país estaba saliendo de un periodo de dictadura militar. En la otra esquina estaba el cementerio más grande de la ciudad, todavía está ahí. Y en la otra esquina había un templo satanista y la Wow. iglesia en el medio. Entonces ahí voy yo y llego a encontrarme con 15 hermanos, todos peleados entre sí, a empezar a hacer mis primeras armas en el ministerio. O sea, fue un desafío grandísimo. Cometí muchos errores. Yo le pido perdón a todos los hermanos de mi primera iglesia porque todos mis errores ha habido y por haberlos cometí ahí con ellos, ¿verdad? Y la lección más grande que yo aprendí ahí, yo antes de ser pastor tenía una autoestima del 1 al 100, 99.5. Cuando llegué a mi primera iglesia, a los 6 meses mi autoestima había caído a 40, al año Wow. había caído a 20 y al año y medio había caído a 1 mi autoestima.
Porque un día los hermanos me dijeron, no, nosotros nos vamos, no nos gusta esto, no nos gusta lo otro, nos vamos aquí. Y entonces yo dije, Señor, ya para, no limpies más la iglesia porque no me voy a quedar ni yo, ¿verdad? Y entonces Claro. ahí el diablo viene y me hace dudar de mi fe, de mi llamado. ¿Qué Ujú, hiciste? Tú no sirves para esto, no tienes liderazgo, te hubieras quedado en el periódico. Y tengo una crisis muy fuerte. Pero ahí me doy cuenta que yo no estoy ahí por mi voluntad, estoy ahí ujú. porque Dios me llevó hasta ahí. Entonces tengo que confiar en su manera de hacer las cosas. Pero era necesario que mi autoestima bajara para que Él tratara con mi orgullo y mi ego y entonces las cosas fueran mejor. Pero fue una escuela muy, muy tremenda. Estuve casi 5 años pastoreando esa iglesia. Mi padre todavía vivía para ese momento y él venía muchas veces, no solo a predicar, venía a ayudarme a construir las paredes, a poner los techos y todo eso fue un recuerdo muy grato que tuve Fascinante. con él. Este, pero sí, fue una gran lección. Y lo que tú mencionabas de cómo construimos ahí, en determinado momento yo recibo la invitación para venir a Mm, Estados Unidos y me preparo para venir, preparo a mi familia y se frustra todo. Todo, me dice hermano Miranda, gracias, pero no salió lo de Estados Unidos. Y ahí me siento muy frustrado, me siento muy enojado y digo, ¿qué pasó? ¿Y ahora qué hago? Bueno, entonces dijimos, bueno, a grandes problemas, grandes soluciones. Y ujú. entonces nos pusimos en campaña y ahora entiendo por qué en ese momento no era el momento de venir a Estados Unidos. Si hubiéramos venido nunca se hubiera construido, nunca hubiéramos podido levantar ese ministerio en esos años ahí. Sí, sí. Qué increíble. No, y a mí me encanta, sí, de hecho, y lo vamos a hablar esto en el siguiente capítulo, em, porque estaba leyendo en uno de sus libros y menciona eso, lo del fútbol, y dije, Mm, no puede ser. sí, Bueno, por último, usted termina siendo la autoridad, ¿no? Y sí, usted elegía quién, sí, 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 quién iba a jugar en su equipo. sí, sí, Pero sí. sí, creo que es algo bien, bien precioso. Y ahora que usted lo puede voltear y ver todo lo Mm, que ha hecho mm, sí, y todo lo que Dios ha permitido que usted construya, sí, este, usted realmente puede ver la mano de Dios pasmado ahí, sí. creo yo. Sí, y quiero aclarar que no, que todo esto, lo que estamos viviendo hoy, a veces la gente me dice, wow, pastor, ¿cómo lo hizo? Tan rápido construyó el templo en Ujú, Houston. Yo le digo, no, no fue tan rápido. Esto me tomó 30 años. 30 años. O sea, mi pasaje por el desierto fue de 30 años. Si yo no hubiera vivido esas etapas, no hubiera pasado por esas transiciones, no estaría acá hoy. mm. ¿Verdad? Y en algunos momentos, y a veces me pregunto, ¿usted alguna vez pensó en renunciar? Muchas veces empecé a renunciar, muchas veces. Dios no me dejó, porque Dios me dio la fuerza necesaria para seguir y pasar por esas temporadas. En nuestra segunda iglesia fue otro aprendizaje. O sea, cada etapa fue necesaria para algo, ¿verdad? Claro. Aprendimos a confiar en el Señor, Él modeló nuestro carácter. Dios no nos puede dar las cosas grandes que tiene ahorita mismo, porque no estamos listos. Entonces las vamos a arruinar. Entonces ahí es donde Él permite pasar por pruebas, por carencias, por dificultades, para que podamos llegar a donde Él finalmente quiere llevarnos. En esa primera iglesia tuvimos mucha lucha espiritual porque estábamos entre un cementerio y un templo Mm, satanista. no puedo imaginarlo. Eso fue tremendo. En una ocasión, yo envalentonado como pastor principiante, digo, hermano, vamos a salir a la calle, vamos a ganar el barrio para Cristo, vamos a reclamar las tinieblas, vamos a perforar el techo espiritual de este barrio y vamos a orar. Y salimos a la calle un domingo de Santa Cena, y oramos en las cuatro esquinas, reprendimos, entramos al templo, tomamos la Santa Cena. El siguiente día balean a una hermana de la iglesia que había salido a orar con nosotros y la matan, Wow. y la asesinan. Y eso fue una experiencia muy tremenda, porque entonces yo dije, estuve mal en lo que hicimos, no tendríamos que Ujú, haber salido a la calle. Y entonces las dudas, ¿verdad? Y en esos días se forma una gran crisis en la iglesia, que se van hermanos y están enojados. Y entonces el Señor me dice, viste, esta es la consecuencia de haber desafiado al ujú. diablo. Ahora este es el contragolpe de él. ¿Y ahora qué hacemos, Señor? Bueno, ahora dale para adelante, redobla la apuesta. Y bueno, llamamos a una semana de oración y ayuno intenso y organizamos una campaña evangelística al aire libre. En la plaza, entre el cuartel y el cementerio, hay una plaza que está todavía ahí. Vamos a hacer una campaña. Y trajimos a un evangelista que estaba muy fuerte en esa época. Y el primer día que vamos a empezar con la campaña, yo estoy con el evangelista en el templo hablando, antes de cruzar al frente donde teníamos el escenario.
Y me dicen los hermanos, pastor, dice, ¿qué vamos a hacer? Porque los del templo satanista vinieron y están haciendo unos rituales atrás del escenario, están tirando Wow. agua y unos líquidos que huelen feo y están haciendo unas cosas ahí, estaban bien asustados. Y el evangelista dice, no, pastor, tranquilo, vamos a hacer todo lo que tenemos planeado, el Señor nos va a respaldar. Bueno, oramos, fuimos, comenzó la primera noche, segunda noche, tercera noche, cada noche se convertía gente, y se empezó a convertir los personajes típicos de todos los barrios, ¿verdad? El borrachito, el policía del barrio que menospreciaba la iglesia, Mm, todos los personajes, el pionero del barrio, el hombre más antiguo que todo el mundo, todos se empezaron a convertir. mm. Fue impresionante lo que pasó ahí. Y a la semana, un día que yo llego a la iglesia, vengo de mi casa, me dicen, pastor, tengo una noticia tremenda. ¿Qué pasó? Los del templo satanista desarmaron el templo y se fueron. Y Wow. se fueron a otra ciudad. Y dijeron que se iban por culpa de la iglesia. Por 30 años había estado ese templo ahí. Y Mm. bueno, Dios empezó a bendecir la iglesia, empezó a crecer, ya no teníamos ese impedimento. Y ahí, bueno, tuve que llamar a mi padre para que me viniera a ayudar a agrandar la iglesia, a edificar, a reconstruir, digamos así. Pero eso fue un gran aprendizaje. Cometí muchos errores ahí, pero aprendí demasiadas cosas que después, cuando miro para adelante, me doy cuenta que no las podía haber aprendido si no pasaba por ahí. Sí, sí. Definitivamente. Gracias, pastor. Y yo estoy convencido que Dios todavía no ha terminado con usted. Sí, amén. Sí, yo estoy convencido porque veo la pasión en usted, veo el interés en no solamente en lo que hace, sino realmente una de las cosas que también marca o me ha marcado a mí y que siempre usted lo recalca es que no es el ministerio, Mm, sí, son las personas, sí, es la gente. sí, 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 sí. Y por lo Es, complicado que sea. eso es muy importante lo que señalas tú, porque hay pastores, lamentablemente, hay personas que aman más el Sí. ministerio de lo que aman a la gente. Y el ministerio es un instrumento para servir a la Claro. gente. Si no tienes pasión por la gente, no te metas en el ministerio, porque vas a sufrir mucho y no vas a hacer la tarea que hay que hacer. Mm. Cristo no se va a llevar los templos, ni se va a llevar los micrófonos, ni se va a llevar las cámaras. Sí, sí. Cristo se va a llevar la gente. Ni Ujú. siquiera se va a llevar las doctrinas. Sí. Se va a llevar la gente porque Él Wow. murió por la gente. Ya. Entonces, si no tenemos pasión por la gente, no podemos hacer esto. No deberíamos estar, porque el ministerio es eso, servir a Dios a través de servir a la gente, Mm. en cualquiera de las formas que el ministerio tiene. Pero eso me lleva al punto de mencionarte que esto no es por causa mía, de mis Mm. habilidades o mis talentos. Yo lo único que he hecho ha sido obedecer a Dios. Y en cada punto difícil donde Dios me ha dicho, bueno, ahora hay que cambiar, ahora vamos para otro lado, ahí es donde yo he obedecido. Y aunque es difícil obedecer a Dios y hacer su voluntad, después me doy cuenta que Dios tenía razón, que todo encaja en su lugar perfecto, ¿verdad? Si no hubiéramos venido a Estados Unidos, no hubieran nacido mis 9 nietos que amamos Claro. con todo el corazón. Mi esposa no, mis hijas no hubieran conocido a sus esposos, por ejemplo. Muchas cosas hubieran pasado Ujú. diferentes. Así que es una aventura que no es fácil, pero sin lugar a duda que es fascinante. Increíble. Por favor, quédate con nosotros porque esto y mucho más nuestro pastor, mi pastor Andrés, tiene para contarnos. Y una de ellas es uno de sus libros que tuve la dicha de poder hojearla porque son varias. Este, pero cuenta su testimonio, ¿no? De cómo fue su crecimiento y todo lo demás. Y ahora, pues, además de ser el pastor aquí en nuestra iglesia Esperanza de Vida, él es autor de varios libros y también es mentor y tiene muchas cosas que hace, proyectos con los pastores, mentoría y todo eso, pero él lo va a estar explicando un poco más a fondo. Todo ese gran trabajo que está elaborando ahora definitivamente es para honrar y glorificar a Dios. Así que quédate con nosotros porque la segunda parte va a estar increíble.